Nunca metas la cabeza a un microondas. Claudia, una joven estudiante de medicina, dedicaba más tiempo a su vida social que a los estudios, motivo por el cual su madre le prohibió acudir ese jueves por la noche a una fiesta de su universidad a la que ella sabía que acudiría Pedro, el chico de la que estaba enamorada. Sin embargo, eso para Claudia no fue un problema, pues sabía que su madre, que trabajaba en el hospital, tenía turno de noche y nunca notaría su ausencia si se escapaba. Poco le importó dejar a su hermana de 6 añitos sola en casa, al fin y al cabo ya estaba dormida hacía varias horas y solo iría a tomarse un par de copas. En la fiesta corrieron ríos de alcohol y entre copa y copa Claudia se fue acercando cada vez más al chico que le gustaba. Totalmente borrachos ambos, comenzaron los jugueteos, los besos y casi sin darse cuenta acabaron en la casa del chico. Claudia se despertó en la cama de Pedro cuando eran casi las 7 de la mañana, sabía que su madre acababa su turno a las 8, que si no se daba prisa se daría cuenta de que no había pasado la noche en casa y había desobedecido sus órdenes. Salió corriendo y llegó tan solo media hora antes de la hora que solía llegar su madre. Vistió rápidamente a su hermanita y le pidió por favor que no comentara nada a mamá, le prometió que esa misma tarde la llevaría a comer un helado si no contaba nada. Apurada y sin pensarlo mucho se metió en la ducha para quitarse el olor a tabaco y alcohol que se había impregnado en su cuerpo tras una noche de borrachera. Tenía un dolor de cabeza brutal provocado por la resaca, pero no podía evitar una estúpida sonrisa pensando en el chico que tanto le había costado conseguir. Cuando salió de la ducha con el pelo totalmente mojado recordó que su viejo secador estaba estropeado. ¿Cómo podría justificar a su madre que tenía el pelo mojado todavía? Confusa, asustada y todavía medio borracha pensó que la única solución era secarse el pelo en el microondas. Usando un palillo forzó el mecanismo de cerrado de la puerta consiguiendo engañar al aparato eléctrico para que funcionara con la puerta abierta. El resultado fue casi inmediato y su pelo quedó seco en cuestión de segundos. Por suerte para ella su madre llegó tan cansada del trabajo que ni se dio cuenta de la escapada de su hija mayor la noche anterior. Claudia con una sonrisa salió de casa rumbo a la universidad, sabía que su plan había funcionado. Estaba feliz por su éxito y sobre todo por su conquista, el chico más guapo de clase al fin era suyo. Lo único que enturbiaba su victoria era ese molesto dolor de cabeza. A pesar de haberse tomado 2 aspirinas parecía que no solamente no quería desaparecer sino que además iba cada vez a más. Al llegar a la universidad su cara parecía la de un cadáver debido a la falta de sueño, la resaca y el dolor de cabeza. Y entonces fue cuando nada más entrar en clase se derrumbó, los profesores y sus compañeros acudieron de inmediato a ayudarla, pero ya nada se podía hacer, estaba muerta. Al hacerle una autopsia quedaron horrorizados. Tenía el cerebro totalmente quemado y convertido en una viscosa pasta. Mi hermano le propuso matrimonio a mi prometida que es su ex y estoy enojado. Mi hermano, Mark, salía con mi prometida, Jenny, hace un año. Para contextualizar, salieron en agosto de 2022. Solo estuvieron juntos un mes antes de que él rompiera con ella porque estaba aburrido de estar en una relación y nunca quiso sentar la cabeza. En el momento en que estaban saliendo yo estaba en un estado diferente, así que no tenía ni idea de que tenía novia y no tenía ni idea de quién era Jenny hasta que la conocí. Jenny y yo nos conocimos en un bar cuando me mudé en octubre y congeniamos muy bien. Era sin duda la mujer más guapa e inteligente que he conocido y quedamos unas cuantas veces más antes de hacerlo oficial. En diciembre, por fin se la presenté a mi familia y les propuse conocerla en Navidad. Sabían que tenía una relación, pero no soy muy abierto con mi vida privada, así que mantuve los detalles al mínimo hasta que supe serios que éramos. Mis padres pidieron ver fotos y empezaron a pasarse mi teléfono por la mesa. Mark lo vio y estalló llamándome hermano de mierda por salir con su exnovia y me exigió que rompiera con ella. Yo me negué. Cuando le pregunté a Jenny, me confirmó que habían salido y me dio los detalles de su ruptura. Tardó unas semanas, pero al final Mark dejó de sacar el tema de que yo salía con su ex y pensé que lo había superado. Este año, en el cumpleaños de Jenny, la llevé a una cena elegante con nuestras familias y sus amigos más íntimos y le pedí que se casara conmigo. Mark enloqueció una vez más y estalló con lo de que yo le proponía matrimonio, a lo que yo y mis hermanas nos callamos de inmediato. El incidente ocurrió el fin de semana pasado.
Mark había estado bastante callado sobre todo el asunto durante los últimos 2 meses. No lo veía mucho y supuse que había bajado el contacto conmigo, con lo cual no tenía ningún problema. Luego nos invitó a Jenny y a mí a una cena familiar en su apartamento con mis padres y hermanas. Me pareció raro, pero mis padres y hermanas también iban a ir, así que aceptamos ir. La cena fue agradable, nada demasiado lujoso, y pasamos al salón para hablar. Cuando llevábamos unos 30 minutos de conversación normal, Mark se levantó y nos dijo que tenía algo que anunciarnos. Pronunció un largo discurso sobre la felicidad de tener a su familia cerca para su gran momento y luego se arrodilló y sacó un anillo barato mientras le pedía a Jenny que se casara con él. Jenny estaba confusa y obviamente incómoda y le exigió que lo guardara y se pusiera de pie. Mi padre intentó agarrar a Mark, pero yo llegué primero y le di un puñetazo. No voy a repetir la mayor parte de lo que dijo, sobre todo porque estaba demasiado enfadado para escucharlo, pero dijo algo así como que quería demostrarme que Jenny no estaba interesada en mí y que solo quería vengarse de él. Antes de que pudiera empeorar, mis padres me sacaron corriendo y prometieron hablar con él. Han pasado unos días desde que ocurrió y todavía estoy cabreado. A estas alturas no sé qué hacer. Tengo miedo de que Jenny se lo piense 2 veces antes de casarse conmigo por esto. ¿Algún consejo? Mi mujer olvidó borrar el historial de su navegador, no puedo creer lo que encontré. 4:34 de la tarde, ¿cómo evitar que mi marido me engañe? Solo había hecho clic en la pestaña del historial para borrar lo último que había buscado cuando me di cuenta de la entrada. Apresuradamente, terminé de subirme la bragueta y me quedé mirándola perplejo. Amy y yo habíamos sido casi demasiado cuidadosos. Nunca nos habíamos mirado en presencia de mi mujer, y mucho menos habíamos hecho nada que pudiera levantar sospechas. Era imposible que supiera lo que estaba pasando, aunque hubiera mirado mi teléfono. Con el corazón encogido, me había obligado a borrar todas las fotos incriminatorias que Amy me enviaba después de haber terminado con ellas, y teníamos una estricta política de solo llamadas. Amy era nuestra última contratación y, además de ser estupenda en su trabajo, destacaba por atraer la atención masculina. Todos la adoraban. Era sorprendentemente guapa y desinhibida hasta el punto de que su energía parecía casi carnal, haciendo saltar por los aires toda moral y toda restricción. Al principio traté de ignorarla, incluso busqué excusas para irme a casa temprano, pero al final su risita encantadora se apoderó de mí. 4:37 de la tarde, ¿cuánto cuesta un divorcio? Me brotaron gotas de sudor en la frente. ¿Qué? ¿Mi mujer pensaba divorciarse de mí? ¿Pero por qué? Era imposible que supiera lo de Amy y yo. ¿Había alguien más? ¿Estaba planeando acusarme de infidelidad, mientras lo hacía con un amante que había conocido en su clase de yoga? 4:39 de la tarde, ¿por qué los humanos sienten emociones? Fruncí los labios. Si por algún milagro mi mujer se había enterado de la infidelidad, no podía imaginarme cómo debía de sentirse. Me desperté tarde esta mañana y encontré una nota en la mesa de la cocina, diciendo que no quería despertarme y que estaba fuera haciendo sus recados del sábado. Casi me sentí obligado a llamarla y, me estremecí cuando una gota de sangre cayó sobre el teclado. ¿Qué demonios ha pasado? Mi primer instinto fue mirar al techo. Nada, un fuerte olor metálico me hizo volver en mí. Me pasé la mano por la cara. Una mancha roja y brillante se posó en mi palma. Me quedé mirándola, alarmado. Nunca me había sangrado la nariz, aparte de la vez que me golpearon en la cara con un balón de fútbol en el instituto. Levanté la cabeza, me puse en pie y corrí al baño, tapándome la nariz palpitante con las manos. Una vez que conseguí detener la hemorragia y me limpié, volví al ordenador. 4:44 de la tarde, ¿qué parte del cerebro es responsable del amor? Era una búsqueda extrañamente específica. No recordaba que mi mujer se hubiera interesado nunca por la ciencia o la biología. Comprobé la cuenta registrada en el navegador, por si acaso. ¿Quizás se trataba del historial de otra persona? ¿O tal vez nos habían hackeado? No, parecía que todo estaba en orden. La cara sonriente de mi mujer me miraba desde la ventana de inicio de sesión. ¿Qué hacía buscando partes del cerebro? 4:49 de la tarde, ¿qué es la excerebración? ¿Excerebración? ¿Qué era? ¿Excerebración? ¿Algún tipo de divorcio elegante? No había oído hablar de ese término en mi vida.
Ni siquiera dudé antes de hacer clic, ansioso por saber qué planeaba mi mujer para nosotros. Ojalá no lo hubiera hecho. Cuando los resultados aparecieron en el monitor, se me revolvió el estómago y me entraron arcadas. Las imágenes eran lo bastante gráficas como para que mi mano gravitara automáticamente hacia el botón volver, pero un breve párrafo en negrita me llamó la atención. Un antiguo procedimiento que consiste en cincelar el hueso de la nariz para extraer la masa encefálica. Con el corazón martilleándome en el pecho, pulsé el botón atrás y OJE con acento agudo el resto de las entradas. 5:01 de la tarde, ¿se puede vivir sin el hipotálamo? 5:05 de la tarde, localización del hipotálamo 5:11 de la tarde, ¿cuánto temazepam es seguro? Se me erizaba la piel mientras leía, pero no podía apartar la vista. Estaba tan inmersado que ni siquiera oí el golpe de la puerta principal. Cariño, estoy en casa. Me quedé mirando la pared, demasiado sorprendido para responder. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo iba a preguntarle sobre todo esto? ¿Hola? Volvió a llamar, sus tacones repiqueteando hacia mí. Hola, me atraganté, tirando la caja de pañuelos al cajón. ¿Qué tal? Oh, bien, sonrió al aparecer en la puerta. ¿Cómo estás? Anoche bebiste mucho. Yo tartamudeé, ¿lo hice? Ella me estudió, como si no estuviera segura de si estaba bromeando o no. ¿Qué es todo esto?, pregunté, señalando la pantalla del ordenador. Ella se unió a mí en el escritorio, frunciendo el ceño en la superficie de madera húmeda, que... Señalé el historial de navegación, con el dedo índice temblando visiblemente en el aire. Oh, se sonrojó, apareciendo 2 manchas rosadas en sus mejillas. Bueno, dijiste que podíamos probarlo, así que... Tuve que investigar un poco, ¿sabes? ¿Qué? Dije que podíamos probar. ¿Qué? Oh, agitó la mano con desdén, el ex de algo. Seguro que tú lo sabes mejor. Se me geló la sangre. La excerebración. Karen, ¿qué hiciste? Pero antes de que pudiera decir nada, una salpicadura de sangre cayó sobre la alfombra. Y luego otra, y otra más. Karen me miraba, con la piel cada vez más pálida. De repente, un pequeño bulto carnoso escapó de mi orificio nasal y rodó por la parte delantera de mi camisa. Los dos nos quedamos mirándolo en silencio. Entonces, mi mujer gritó, girando sobre sus talones para huir de la habitación, pero yo la alcancé, inmovilizándola contra la pared. Dime qué coño has hecho. Intentó luchar contra mí, retorciéndose bajo mi agarre, pero la sujeté con fuerza. La sangre corría por mi boca y mi barbilla, manchando nuestras ropas. ¿Cómo puedes no acordarte?, chilló, intentando darme un codazo en las costillas. ¿No te acuerdas de lo que hiciste? La miré fijamente con cara de pánico, intentando por todos los medios recordar algo de la noche anterior. No, ¿qué hice? Llegaste a casa después del trabajo y me dijiste que me ibas a dejar por Amy, sollozó. Dijiste que no querías amarla, pero lo hiciste. Me quedé en silencio, reflexionando, mientras más pulpa salpicaba mi estómago. Tenemos que llamar a una ambulancia. Karen gritó, tratando de apartarse. ¿Qué coño es eso? Entonces, ¿qué pasó?, exigí, con el corazón prácticamente saliéndose de mi pecho. Dime lo que hicisteis. ¿Qué coño, John? Gritó. Nos emborrachamos, vale. Nos emborrachamos de verdad. Y luego dijiste que sabías cómo arreglar esto. Para arreglarnos. Dijiste que hay algo llamado hipotálamo en tu cerebro, y que si te lo quitaban te impediría amar a Amy. Sentí como si estuviera teniendo una experiencia extracorpórea. ¿Qué demonios estaba diciendo? ¿Realmente había intentado extirpar una parte de mi cerebro? Espera, susurré, ¿quién es Amy? Su expresión me hizo sentir tonto por no recordarlo. Conocía ese nombre, Amy, me sonaba tan familiar, y sin embargo no podía por mi vida poner el dedo en la llaga. ¿Qué coño quieres decir? Sonaba desconcertada, Amy. ¿La chica con la que me estuviste engañando durante 6 meses? Yo no, balbuceé, soltando a mi mujer y desplomándome en el suelo, no me acuerdo. Karen me miró fijamente, su blusa blanca parecía una masacre, su boca apretada en una fina línea. ¿Qué me está pasando? Susurré, guardó silencio un momento, pero pude ver que sus ojos rebosaban lágrimas. Cariño, ¿y sí, accidentalmente golpeé tu hipocampo en su lugar? ¿Y qué? Eso no me dijo nada. Por el amor de Dios, Karen, no soy una puta enciclopedia. Infórmame, ¿qué demonios es un hipocampo?
Nada podría haberme preparado para lo que dijo a continuación. Cariño, sollozó, eres médico. Es la parte de la memoria de tu cerebro.